Química orgánica. Suena un poco imponente, ¿verdad? Pero pensemos un momento. Está por todas partes. En un perfume, en una medicina que cura, hasta en el barreño de la colada. Hoy vamos a desmitificarla, a descubrir ese lenguaje secreto que construye nuestro mundo. ¿Empezamos? Vale, a ver. Un medicamento, un perfume y un barreño. A primera vista no tienen nada que ver, ¿no? Uno salvavidas, el otro, hace que todo huela bien, y el tercero, pues para la ropa. Pero es que los tres, a nivel molecular, comparten un secreto. Y esa respuesta, la respuesta a esta pregunta, es la clave de todo lo que vamos a ver. Y la respuesta, como ya se podría intuir, es la química orgánica. Pero ojo, no hay que pensar solo en esa asignatura que a tanto se nos hizo bola en el instituto. No. La química orgánica es como el sistema operativo de nuestro día a día. Funciona siempre en segundo plano, en lo más increíble y en lo más simple. Por ejemplo, la quinina. Pensemos en esto. Durante siglos la gente usaba la corteza de un árbol, el de la quina, para tratar la malaria. Nadie tenía ni idea de por qué funcionaba, no sabían nada de moléculas ni de estructuras, pero una cosa sí que estaba clarísima. Salvaba vidas, funcionaba. O algo mucho más poético, como el olor de un perfume. Ese aroma tan característico del jazmín, pues viene de una molécula concreta, la cis-jasmona. Llevamos milenias destilando estas esencias, estos espíritus de las plantas, sin ser conscientes de que lo que estábamos haciendo era en realidad pura química orgánica. Y aquí la cosa se pone todavía mejor, porque la química orgánica no va solo de estudiar lo que ya existe en la naturaleza, no, nos da el poder de diseñar moléculas a la carta, con las propiedades que queramos. El aspartamo, por ejemplo. Se cogen dos aminoácidos, se unen y ¡boom! Tienes algo 200 veces más dulce que el azúcar. Es diseño molecular puro y duro. Pero no todo es tan exótico. Basta con mirar alrededor, en cualquier casa. El plástico del barreño, el detergente, el superglue que usamos para pegar algo, incluso los agroquímicos que protegen los alimentos que comemos. Es que todo, absolutamente todo, es un gigantesco catálogo de química orgánica en acción. Es lo que construye y mantiene nuestro mundo. Vale, entonces, si todo esto está pasando a un nivel invisible, ¿cómo hablan los químicos sobre ello? Pues usan una especie de lenguaje visual, unos dibujos que a primera vista parecen jeroglíficos, pero que no nos engañen, en realidad esconden una lógica súper elegante. Vamos a descifrar ese código. A ver, podríamos intentar dibujar una molécula poniendo todos y cada uno de sus átomos, pero el resultado, como se ve, es un lío tremendo. Por eso, los químicos usan algo mucho más limpio, una especie de esqueleto. Y lo que parece un dibujo súper raro es, en el fondo, una taquigrafía genial. Cada esquinita, cada final de línea, es un átomo de carbono. ¿Y los hidrógenos? Bueno, se da por hecho que están ahí para completar. No es para complicar las cosas, es todo lo contrario. Es pura eficiencia. Y con los nombres pasa exactamente lo mismo. A la izquierda tenemos estricnina, corto, alquié. A la derecha, mejor ni intento leer eso en voz alta. Ese nombre larguísimo, el sistemático, describe la molécula a la perfección, pero claro, es imposible de usar en una conversación. Por eso, para el día a día, se usan los nombres triviales o comunes. Mucho más práctico. ¿Dónde va a parar? Vale, ya sabemos cómo se dibujan y cómo se nombran. Pero, ¿cómo funcionan? ¿Cómo reaccionan entre ellas? Pues al final, casi todo se puede resumir en una única idea, una idea central. Pensemos en ello como una especie de baile de los electrones que lo dirige todo. La clave es esta, y es bastante intuitiva. En las moléculas hay zonas que tienen, un exceso de electrones y otras zonas a las que les faltan. Las zonas ricas en electrones se llaman nucleófilos y las zonas pobres, electrófilos. ¿Y qué pasa? Pues que lo rico se siente atraído por lo pobre. Es una atracción fundamental, el motor que mueve casi toda la química. Es como los polos de un imán, ni más ni menos. Vamos a ver este baile en acción. Por un lado tenemos el agua, que tiene electrones de sobra. Es rica, es nuestro nucleófilo. Por otro lado, el formaldehído, que tiene una zona con déficit de electrones, nuestro electrófilo. Entonces, ¿qué ocurre? La zona rica del agua se siente atraída por la zona pobre del formaldehído, se acerca, ataca compartiendo sus electrones y ¡zas!, se crea un enlace nuevo. No hay magia aquí, es una danza de cargas totalmente predecible. Ok. Hemos hablado de cómo se dibujan, de cómo reaccionan, pero nos falta una pieza clave, una dimensión crucial, la tercera dimensión, el 3D. Y es que en química orgánica, la forma de una molécula no es un detallito sin importancia. No, la forma lo es todo. Fijaos en este ejemplo, porque es alucinante. Aquí tenemos dos moléculas que son un reflejo la una de la otra, como la mano derecha y la mano izquierda. Son imágenes especulares. Químicamente son casi idénticas, pero una atrae a las moscas del olivo macho y la otra a las hembras. Es increíble.
Un cambio mínimo en la forma tridimensional provoca un efecto biológico totalmente distinto. Esto lo deja claro. La función depende por completo de la forma. Claro, porque las moléculas no son como ladrillos, no son rígidas. Se mueven, se retuercen, se doblan, buscando siempre la postura más cómoda, la que tenga menos tensión, la más estable. Este anillo de 6 carbonos que vemos aquí, el ciclo hexano, para estar a gusto, adopta una forma muy concreta. Se le llama la conformación de silla. Y por si a alguien le costaba verlo, pues sí, es una silla. Literalmente. La analogía es bastante clara, ¿no? A veces estas comparaciones tan visuales son la mejor manera de que un concepto que parece muy abstracto se quede grabado. Y aquí, en este punto, es donde todo encaja. Si entendemos su lenguaje, si somos capaces de predecir ese baile de los electrones y si comprendemos la importancia de su forma, entonces podemos dar un salto gigantesco. Ya no se trata solo de observar la naturaleza, podemos empezar a crear, a diseñar moléculas para resolver problemas. Es como si la naturaleza nos diera los planos originales. La quinina de la corteza del árbol funcionaba, sí. Pero los antipalúdicos modernos que hemos diseñado inspirándonos en ella son muchísimo más eficaces y con menos efectos secundarios. O la piritrina de las flores es un insecticida natural decente, pero la decametrina, que es sintética, es mucho más estable y protege mejor los cultivos. En esencia, cogemos los diseños de la naturaleza y los mejoramos. Hay una cita de Marcelin Berthelot de 1860 que lo clava. Dice que la capacidad creativa de la química se parece a la del arte. Y es que es verdad. La química orgánica no es solo analizar lo que hay, tiene una parte creativa brutal, casi artística. Es la ciencia de construir, de dar forma a cosas que antes simplemente no existían. Y con esto llegamos al final de este viaje. La gran pregunta ahora queda en el aire. Ya hemos empezado a hablar el idioma de las moléculas. Las posibilidades que se abren son, casi infinitas. La cuestión ya no es tanto qué más podemos descubrir, sino qué vamos a decidir crear con todo este conocimiento. Porque el futuro, y esto es literal, se está diseñando ahora mismo, molécula a molécula.